Bueno, habíamos iniciado un video y ahora me está entrando una joda ahí de MobileNet a raíz de que me detuvieron en Miraflores. Cosa sospechosa, ¿no? Y que me cortó el video anterior. Pero lo cierto es que la adolescencia programada consiste en esa necesidad de identidad apresurada que constituye la adolescencia durante el periodo en el que esta sucede, que es cuando se despiertan glándulas, según el positivismo. Pero según la fenomenología lingüística no es que se despiertan glándulas, es que empezamos a vivir emociones que no sabemos nombrar. Entonces eso nos hace ser seres torpes y padecientes. Durante la posmodernidad se indujo la reivindicación atroz y ridícula, imagínate tú, de la adolescencia. Es decir, sigamos siendo adolescentes, sigamos siendo deseantes penitentes. Durante la posmodernidad se propuso eso, gracias a la ignorancia del señor Nietzsche de un montón de elementos, pero también a su extraordinario talento. O sea, ambas cosas. O sea, su extraordinario talento lo llevó a generar un tipo de discurso que no necesitaba demasiada cultura para producirse. Pero como no llegó a ser fenomenólogo y no aplicó un cierto método, cometió ciertas desmesuras y tanto él como muchos de sus interpretadores y seguidores siguieron cometiéndola al punto de decir que la verdad la impone, por ejemplo, el más fuerte. Y no es cierto, históricamente es mentira. Los judíos han vivido entremezclados en grandes desventajas, pero ahorita es básicamente su moral, e incluso a través del discurso de Carlos Marx, que mucha gente piensa que es el gran revolucionario y la gran opción, resulta que su discurso es judaico de origen, sionista, toda la estructura de su discurso, es una esperanza a futuro, igualito que el pueblo elegido de Sion, que el cielo prometido de si te portas bien. O sea, lo siento, amigos marxistas, pero eso a final de cuentas es susceptible de análisis fenomenológico y mítico, porque los mitos se pueden analizar y analizar qué de ellos son verdad, cotejándolos con la experiencia por un lado y también con investigaciones paleoantropológicas. Y se sabe que mucho de los mitos es cierto. O sea, que significaban la transmisión de un conocimiento, no simplemente una cuestión imaginaria de gente inferior, como decía el positivismo. Entonces el positivismo dice que se despiertan glándulas. La fenomenología lingüística dice que durante la adolescencia empezamos a vivir emociones que no sabemos nombrar. La adolescencia programada es un conflicto artificial que se busca de mantener a pesar de que ya has podido nombrar las emociones que te acosaban y que no sabías nombrar. Emociones de todo tipo, sexuales, cosas paranormales, cosas que ves, todo eso sucede en la adolescencia. Y no sabemos nombrarlo, pero una vez que logras nombrarlo, y si lo haces de manera fenomenológica, mucho mejor, porque la fenomenología es la que te dice, ok, no te apresures a asociar con teorías conspiranoicas aquellos que tu experiencia no te puede constatar que funciona, que fue así. Simplemente no lo defina, suspende el juicio. Y ahí es donde aparece el elemento interesantísimo. Uno de los grandes problemas más terribles de la cultura es la asociación apresurada. Y uno de los problemas para Darwin, el darwinismo, que es uno de los pilares del pensamiento positivo, es decir, del positivismo, de la filosofía de la ciencia, de la filosofía científica. Tengo que estar pilas aquí, ¿no? De la filosofía científica, del cientificismo, es el orgasmo femenino. Porque no tiene sentido. O sea, el orgasmo femenino no es como el masculino, que va a producir la eyaculación y por lo tanto está plenamente justificado que el hombre busque ese deseo. Pero en el caso de la mujer es totalmente injustificado desde el punto de vista positivo. El orgasmo femenino no tiene sentido. Entonces eso es uno de los motivos por el cual el positivismo no lo desprecia y no puede explicarlo y lo considera un problema. Incluso en general, muchas culturas patriarcales, pero no todas, o sea, porque esa es la gran ignorancia del pensamiento feminista. Muchas culturas adoraron a la mujer y eran patriarcales.
y adoraban a la mujer por su capacidad de dar placer, que eso es parte de lo que la experiencia siempre va a desmontar del feminismo, que es la mujer siendo adorada como principal objeto del deseo, tanto ella como el macho que venía de la guerra, fuerte, viril, varonil, y que eso producía un valor estético. O sea, el feminismo es tan torpe que no asimila ningún argumento de la estética, de lo que ellas mismas desean, incluso de sí mismas, en todo el acto de maquillarse, tan diseminado en todas las mujeres de todas las culturas que se conocen, de adornarse, de maquillarse, esa propuesta estética que va más allá de la seducción del hombre, y que ellas tienen el tupé y la estupidez feminista de decir que eso es que para satisfacer al hombre, y es mentira, porque yo hice un trabajo al respecto, un documental que no he podido terminar, donde la mayoría de las mujeres me decían, no, mira, es mentira, no sé, yo me maquillo porque me gusta verme así, incluso entre amigas, y competimos, o sea, sanamente, cómo nos podemos ver mejor, cómo es este maquillaje, este color, y es todo un trabajo estético una mujer maquillándose. O sea, creo que hay más de un pintor cuya técnica se queda pendeja, ¿no? Por cierto que ahí por allá hay el pana Beto Jacopini, que yo creo que se queda pendejo, su técnica como pintor, él tiene que conceptualizar con más de una mujer maquillándose. Mira, eso es extraordinario, la precisión y la combinación de colores, ¿no? Esta misma Kardashian, ¿cómo es que se llama? Kim Kardashian. Es todo un trabajo estético. Entonces, la mujer considera que eso ella lo hace para el hombre y resulta que no es cierto. Las únicas que creen eso son las feministas, que sucumben a una expresión de la adolescencia programada. Eso es el marxismo, y el feminismo son adolescencia programada, artificial. O sea, se inventan argumentos para poder seguir diciendo mi responsabilidad por no conocerme a mí misma en muchas cosas malas que suceden. Porque ya yo expliqué anteriormente cómo estuve 6 años con una tipa que solo quería estar con un tipo buen mozo, inteligente, era un fetiche para ella, y después demostró que no. Yo fui responsable de eso. Yo rechacé otras mujeres que me sirvieron. De la misma forma, muchas mujeres están con energúmenos machistas de mierda, que lo que son es unos psicóticos, por decisión propia. Y ellas deben revisarse antes de terminar acusando a la sociedad patriarcal y decir todas esas estupideces que dice el feminismo. Entonces, eso es la adolescencia programada, que no puede llegar ni siquiera a la profundidad de argumentos como este. El orgasmo femenino es todo un misterio, es una suspensión del juicio en sí misma, es un epogé, es sabiduría, es un poder bello, hermoso. Producir un orgasmo en una mujer es el mayor acto de sabiduría. El problema es que entonces ahí, tanto el hombre como la mujer, como ya vimos en el video pasado anterior, van a tener que elegir entre qué es riqueza, entre si riqueza es felicidad, satisfacción o placer. ¿Ves? Porque el problema no se ha resuelto ahí, pero sin lugar a dudas que hay en ese acto del orgasmo femenino, la maravilla, que yo lo viví ciertamente tantas veces, de producir el orgasmo femenino, no tantas como se puede pensar, no, o sea, he sido más que todo pensador, que sea un tipo así estereotipado, tipo, algunos pues de Hollywood, no me ha hecho realmente mayor, muchos carajos más feos que yo, 3, 4, 5, 10 veces más sagaces en el acto de seducción, pero sí pude vivirlo y sé que es la plenitud en sí mismo. Es un acto mucho mayor, o sea, más que el mío, más que el orgasmo que yo podía sentir, el poder producir el orgasmo de la mujer era, y el haberte ocupado de producirlo antes del tuyo, daba un poder, un conocimiento, que luego, como te digo, si no lo nombras, si no lo valoras, te va a arrastrar hacia la perversión, sin lugar a dudas. Y eso lo dice la experiencia, eso no es cuestión de desmontajes, de que tú tienes una verdad y yo te monté la otra, no. Hay una verdad. Todos nos acercamos por vías diferentes, pero en la medida en la que nos acercamos nos vamos encontrando. Si no hubiera una verdad, que es la que la fenomenología descubre que la hay en torno a la experiencia, porque asume el contexto, si no se asumen los contextos,
esa verdad es abstracta y es lo que le sucede al marxismo. Y el marxismo no asume los contextos porque sigue viendo al pueblo como un padeciente y un objeto de estudio al que yo voy a salvar, que es el inconsciente de la vanguardia. Y el inconsciente de la vanguardia viene hasta desde el mismo Cristo. O sea, el inconsciente de la vanguardia, la estructura de conducta de la vanguardia es cristiana, por excelencia. Al menos en Occidente, pero en todas partes donde tú ves vanguardias actuando, es decir, personas que van a revolucionar la tradición y lo que se tiene establecido, tienen un discurso estructuralmente común, o sea, una estructura de discurso común. Es por eso que es muy interesante esa película de Martin Scorsese sobre el cristianismo en Japón, porque en realidad el cristianismo en Japón, en una sociedad donde la relación con la muerte es tan diferente a la que va a establecer el pensamiento socrático griego, el cristianismo terminaba siendo como una especie de juego, como una especie de juguete para algunos, una cosa artificial. Allá donde se matan y se hacen un harakiri por quítame esta paja, por sentirme indigno, sea de la clase social que sea, una crucifixión no significaba un carajo. Entonces volvemos a lo que habíamos hablado de que la riqueza depende mucho de los elementos culturales. Vamos a volver en algún momento con esto de la riqueza según estos dos polos que tienden a asemejarse, que eran los caribes en una sociedad, en un territorio altamente hídrico, que ese es un video que no pudimos publicar, más bien ahora que me acuerdo, porque fue uno de los que estos ridículos militares les dio por borrarme, que eso teníamos que decirlo. Sí. Sobre eso entonces vamos con otro video ahora mismo para recuperar esa parte, ¿no? Sobre qué es la riqueza ya hicimos una precisión lógica de cómo se manifiesta ante el sujeto, puesto que implica una elección. Tú decides si la riqueza es asociada con el placer o con la satisfacción o con la felicidad. Y tú eres quien según tu experiencia vas a poder establecer dónde están las diferencias entre esos tres elementos. Yo nada más te doy ese pie. Tú decides según tu contexto, según tu experiencia. Pero ahora vamos con aquella derivación previa a esta, puesto que este discurso es fractal, se puede incluir de atrás para adelante, por eso la película Memento yo la pongo como ejemplo de fenomenología, de la actitud fenomenológica por excelencia. Entonces vamos ahora con ese video.